El principal motivo de venir a la isla Lantau es conocer el Police Monastery y también subir los 268 escalones que quedan aquí para llegar al Gran Buda. Es nuestro último día en Hong Kong. Para llegar a nuestro primer destino del día nos vamos en metro, sin duda el mejor amigo del viajero y muy fácil de utilizar. Con nuestras reservas en mano, realizamos combinación en Tung Chung Line, donde llegaremos a la estación del mismo nombre y nos dirigiremos al que será el inicio de nuestra aventura por la isla Lantau. Para llegar a la isla Lantau vamos a tomar un teleférico de 5,7 kilómetros, considerado uno de los 10 mejores paseos en teleféricos del mundo. La gracia es que compramos los tickets para una cabina de cristal. Adquirir vía web los tickets nos ahorró tiempo y dinero. Aquí tienen dos opciones de cabina. La más económica tiene piso metálico y su variante tiene el piso totalmente de cristal. Nuestra opción es intermedia. Usaremos para subir la de cristal y para bajar la cabina normal. El teleférico llamado Gongping 360 es realmente sorprendente. 25 minutos de trayecto que unen la ciudad de Tung Chung con la meseta en Gongping y que en esta increíble cabina podemos disfrutar realmente en 360 grados. No apto para quienes sufren de vértigo. Esto es 360. El aeropuerto de Hong Kong se ubica muy cerca del recorrido, por lo que es muy probable que hasta puedan ver un despegue desde las alturas. A nuestros pies vemos la opción gratuita para llegar al Gran Buda, un difícil recorrido de 7 kilómetros que los más aventureros se atreven a realizar, aunque si quieren ir más cómodos, pueden realizar un viaje más exclusivo pagando la cabina privada. Después del espectacular paseo en teleférico, increíble, se lo recomendamos con el piso de cristal, muy bello el paseo. Después de pasar obligadamente por la tienda de souvenir, ya estamos en Nong Ping Village. La emocionante subida culmina en la tienda de souvenirs. No caímos en la tentación y solo usamos el mapa para guiarnos sobre el que será nuestro recorrido. Gongping Village es un área de 1.5 hectáreas donde esta pintoresca villa fue diseñada para unir la cultura y espiritualidad del lugar. Aquí encontrarán una gran variedad de tiendas y modernas atracciones de entretenimiento en 360 grados. Si les preocupa la comida, no tendrán problema. Existen muchas alternativas de restaurantes asiáticos, un par con comida rápida y este con ricos helados. Continuamos cruzando el arco Pai Lau para recorrer el sendero de Bodhi, donde a ambos lados de la ruta se encuentran alineadas las estatuas de los 12 generales divinos. Son considerados como los protectores del budismo y además representan los 12 signos del zodiaco chino. El principal motivo de venir a la isla Lantau es conocer el Police Monastery y también subir los 268 escalones para llegar al Gran Buda. Es el Buda más grande sentado de bronce que existe en el mundo. Vamos a subir. Llegamos a uno de los imperdibles de Hong Kong, el increíble Buda Tian Tan.
conocido también como el Gran Buda. 268 peldaños nos separan de su base, donde el ascenso se ve fácil, pero no, los 33 grados de hoy hacen esta travesía bastante difícil. Hasta este joven viajero se cansa. No olviden hidratarse muy bien. ¡Wow! Y aquí lo tienen, el Gran Buda, 26 metros de altura, construido de bronce, el más grande del mundo. Bajo el Gran Buda hay una exposición económica que preferimos evitar. Nuestro objetivo es admirar esta enorme estatua de bronce ubicada en lo alto de la isla Lantau y que goza de un majestuoso entorno. Inaugurado en diciembre de 1993, The Big Buddha está formado por 202 piezas de bronce, donde junto a su trono en forma de flor de loto llega a los 34 metros de altura, un lugar que simboliza la unión del hombre con la naturaleza y que goza de un entorno realmente increíble. El Buda Tiantan está rodeado por 6 pequeñas estatuas de bronce conocidas como la ofrenda de los 6 devas, quienes ofrecen flores, inciensos, lámparas, ungüentos, frutas y música. Ofrendas que simbolizan caridad, moralidad, paciencia, celo, meditación y sabiduría. Hora de descender. El acceso al Gran Buda es gratuito, algunos se confunden y hay una boletería, pero eso es para la comida. Ahora, enfrente tenemos el gran templo de los 10.000 Budas. Acompañados de un intenso aroma a incienso, comenzamos a recorrer el monasterio budista Po Lin. Fundado por 3 monjes en el año 1906, fue llamado inicialmente Da Mao Peng, para luego en 1924 adquirir su nombre actual, que significa loto precioso. El recinto del monasterio comprende diferentes salones y las casas de los monjes. Una vez dentro, el agradable y perfumado jardín floral nos da la bienvenida al templo principal. El templo sorprende por su increíble infraestructura y entorno, donde en su interior se encuentran 3 estatuas de Buda que representan el pasado, el presente y el futuro. El monasterio sigue expandiéndose. Es así como en octubre de 2014, tras el templo principal, se inauguró el Gran Salón de los 10.000 Budas, un edificio majestuoso por donde se mire. Su arquitectura de la dinastía Song es solo la introducción a lo increíble que hay en su interior. Aquí 10.000 Budas nos rodean e invitan a la meditación en este increíble edificio multifuncional que fue creado para compartir la comprensión del budismo, un destino de Hong Kong que no se pueden perder.
La isla Lantau es mucho más que el monasterio y el Gran Buda. También hay playas, incluso hay unos palafitos, igual que en Chiloé, que ya lo podemos mostrar de Chile. Para nosotros ya se nos acaba el tiempo, solo nos queda comer. Dentro de la comida asiática hay algo que nos gusta tanto de sabor como apariencia. Ingresamos a Matsusaka para disfrutar unos ricos noodles. ¿Cómo están? Aunque yo preferí probar estos filetes de pollo con sazón asiático que estaban sabrosísimos. Estuvimos así de comer en Subway. Gran error, pero estaba demasiado rico lo que comimos, totalmente recomendado. Ahora, como llegamos, nos vamos. Como les adelantamos, el regreso es más económico al combinar con la cabina sin piso de cristal, aunque pueden ahorrar más viajando en bus. Nosotros preferimos estos 25 increíbles minutos llenos de paisajes inolvidables. En buen chileno, esta es una picada para las chiquillas que nos siguen. Ladies Market, casi 1 kilómetro de tiendas dedicadas a ustedes, donde la necesidad es regatear y comprar. De regreso nos bajamos en la estación de metro Mongkok, lugar donde se encuentra esta larga calle dedicada principalmente a todas las mujeres y a precios de ganga. Choi Street es llamado el mercado de las mujeres debido a la gran cantidad de productos dedicados a nosotras. La oferta incluye relojes, cosméticos, bolsos, zapatos y el producto estrella, la ropa, donde las imitaciones de importantes marcas son las más apetecidas. Los precios son bastante económicos, eso sí, deben regatear. Jueguen con la calculadora y no duden en ofrecer incluso la mitad de lo que les piden. Es algo normal y habitual entre locales. Puede sonar algo aburrido para los hombres, pero no es así. Hay muchos souvenirs y tecnología, productos realmente novedosos y una infinidad de juguetes para nuestros hijos. Mongkok es la zona más animada y variada de la ciudad. Aquí también encontrarán decenas de puestos de comida donde el principal platillo es asiático, para nosotros algo maloliente y poco apetecible. Se nos acaba Hong Kong, aunque nos queremos despedir desde un lugar especial de la ciudad. Regresamos a Sin Chat Sui para deleitarlos con la sinfonía de luces que todos los días se puede admirar desde Kowloon hacia la isla de Hong Kong. Un espectáculo de luz y sonido que no se pueden perder. Todos los días a las 20 horas se desarrolla Symphony of Lights, un espectáculo de luz y sonido de 45 edificios repartidos por la isla de Hong Kong y Kowloon. El mejor lugar para disfrutar este momento es desde Sin Chat Sui.
espectáculo es considerado como el más grande del mundo según los récords Guinness, donde durante 14 minutos recorre 5 etapas de la historia de Hong Kong: el despertar, la energía, la cultura, colaboración y celebración. Viajeros, dejamos momentáneamente Hong Kong, nos vamos 2 semanas para descubrir nuevos destinos. El primero, Dubái, así que suscríbanse a nuestro canal, síganos en redes sociales y acompáñenos en lo que nos queda de viaje. Chao, chao. Sigue disfrutando de nuestras aventuras. No olvides suscribirte a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Gracias por ver, comentar y compartir nuestros videos. Somos La Familia Viajera.